Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la culpa, sentimiento tóxico. La culpa, amigos, es vinculante con nuestras grandes equivocaciones de vida, nuestros grandes yerros, nuestros grandes pecados. Son aquellas muy malas elecciones, decisiones de vida que hicimos. Dejó esto un saldo de cosas por restaurar, por asuntos que arreglar, que reacomodar en nuestras vidas, pero no obstante haber hecho todo eso, queda eso residual en nuestros corazones, como es la culpa, que es un sentimiento absolutamente tóxico, porque la culpa se va tornando en una enfermedad espiritual que roba la felicidad, la dicha. La persona va quedándose sin luz, va quedándose en oscuridad, viene la amargura, viene la confusión, vienen los sentimientos de derrota, de fracaso. Definitivamente la culpa es un sentimiento tóxico que es principio de muchos males y enfermedades en la vida, digo yo, de demasiadas personas. Pues este es nuestro tema, la culpa, sentimiento tóxico. Al respecto se lee en la primera carta a los tesalonicenses en la Biblia, capítulo 5, versículo 23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga, escuchen esto, sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Aquí hay elementos muy importantes que se incluyen. Habla de la santificación, que es un proceso de depuración, de limpieza que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y en la medida en que ese proceso de santificación avanza en nosotros, la culpa va desapareciendo. El otro factor aquí es la indicación de la tripartita condición humana. Somos espíritu, alma y cuerpo, y dice que en esa triple dimensión nos mantengamos sin culpa. Qué interesante, porque nosotros solemos pensar que la culpa y sus efectos solo es algo a nivel mental y a nivel emocional, pero aquí queda una implicación. Dice Pablo que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. Significa que la culpa puede afectar nuestro estado físico también. La culpa afecta el ánimo, y dice la Biblia en el libro de los Proverbios que el buen ánimo soportará la enfermedad, pero no podrá el ser humano soportar el ánimo angustiado. La depresión enferma el cuerpo, y la depresión viene, entre otras causas, por la culpa. ¿Se dan cuenta? Entonces esto, por un lado, es absolutamente redentor, salvífico, pero por otro lado puede ser una cosa devastadora. Pensar que una persona que no ha logrado lidiar de manera bíblica, de manera total con la culpa, su espíritu, su alma y su cuerpo pueden estar bajo los efectos de esa culpa, enfermándole en esa triple dimensión, espíritu, alma y cuerpo. Es una interesante escritura que refiere cómo la culpa puede afectar nuestras vidas de manera permanente, volviéndose entonces un daño o un mal crónico. Pues con esta escritura, con una base tremenda, hablemos de cómo tratar entonces con la culpa. Pero definitivamente el tratamiento tiene que ser bíblico, porque el consejo de Pablo es palabra de Dios. Él quiere que nuestro espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y que el Dios de paz, porque noten, la culpa roba la paz, que el Dios de paz, dice Pablo, nos santifique en todos los aspectos. Es una santificación que va a cubrir de nuevo las tres dimensiones del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cómo tratar bíblicamente con la culpa? Atención, lo primero, no la evadas. No la evadas. Encárala. ¿Y cómo encarar la culpa, Pastor René? Encárala en oración. Encárala en oración. El problema de muchas personas, y lo he visto en más de 45 años como consejero pastoral, he visto que el problema de la culpa básicamente se circunscribe a que la persona está huyendo de ella constantemente, tratando de evadirla, tratando de negarla, tratando de taparla y de esconderla aún de sí mismo. ¿Dónde se ve con claridad que la culpa puede perseguir a un ser humano? Caín. Caín asesinó a su hermano Abel, y lo que Caín dijo: de aquí en adelante seré un paria y seré perseguido por mi maldad, y como yo maté a mi hermano Abel, cualquiera que me encuentre también me matará a mí. La culpa se adhirió a este hombre a causa de su pecado, y entonces él se declaró un perseguido por la culpa, un perseguido por sus acciones. Entonces, si la culpa hace ese efecto de persecución a nivel nuestro, a nivel conciencia, la mayoría entonces tratan de esconderse de la culpa interior. Entonces, algunos racionalizan la culpa, otros tratan de dar explicaciones, otros simplemente tratan de ignorarla. Pero lo mejor con la culpa, amigos, es encararla, y encararla directamente en la oración. Venir y, como dice la gente, abrir el pecho y decirle a Dios simplemente: Dios, tú conoces estas maldades que yo he hecho. Y hoy vengo a confesarlas delante de ti, vengo a reconocer que hice esto, así, así, así. No tengo excusa, vengo a rogar tu perdón, vengo en arrepentimiento, Señor, en oración. ¿Se dan cuenta? Encarar la culpa en oración, esa es la primera llave para abrir esa pesada puerta. Segunda respuesta: ¿cómo tratar con la culpa? Confiesa a Dios en arrepentimiento todo lo que tengas que confesar. Todo. Porque si no lo confiesas todo, sería como tratar de extirpar un tumor y dejar una parte, por pequeña que sea. Te puede volver a enfermar eso, puede, no sé, crecer, convertirse en algo infeccioso, en fin. Entonces, lo primero te dije: no evadir la culpa, encararla en oración. Y dos, a eso, ampliando el concepto, hemos hablado de confesar a Dios en arrepentimiento todo lo que tengas que confesar. Hay cosas repugnantes que quizá no se las diríamos a otras personas por vergüenza, básicamente. Pero delante de Dios no cabe eso. Tenemos con todo y vergüenza que ir y confesar a Dios nuestros pecados desde la A hasta la Z, llamando a las cosas por su nombre, sin intentar racionalizarlas, sin intentar hacerlas aparentar inocentes. No podemos venir aquí a hablar de inocencia delante de Dios. No podemos venir a decir: es que yo no sabía, si alguien me hubiese advertido, o fue culpa de otra persona que me sirvió de tropiezo y me incitó a hacer algo que no debía. No, tenemos que dejar todos esos argumentos a un lado y simplemente decir, como dijo David: pequé contra Jehová. Cuando decimos pequé contra Jehová simple y llanamente, entonces Dios dice: no morirás. Y Dios te perdonará el pecado y te ayudará a entrar en un proceso de restauración, porque valga la pena también aclarar que una cosa es el perdón y otra cosa es el proceso de restauración. El perdón es en un acto delante de Dios, pero la restauración es un proceso
que va a tomar tiempo según cuánto tú cooperas con Él. Puede ser una transición corta o una enorme y penosa transición, porque quizá lo confesaste delante de Dios, pero no te has deshecho de todas las conexiones que todavía permanecen. Si todavía tienes conexiones con aquello que fue tu más grande mal, daño y pecado, tienes que cortar esas conexiones también. Es parte del arrepentimiento cortar caminos con todo aquello que te llevó al pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, no evadir la culpa, encararla en oración, confesar a Dios en arrepentimiento todo lo que tengas que confesar. En tercer lugar, sigo sumando, como un acto de fe, recibe el perdón de Dios. Ese es un momento supremo. No se llega fácilmente a ese momento. No se pueden saltar los pasos para llegar al perdón. Para que haya perdón, tiene que haber encarar la verdad, decirse uno la verdad. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento, no tristeza, arrepentimiento. Caín estaba triste por haber matado a su hermano Abel y por las consecuencias, pero estar triste, acongojado por las consecuencias del pecado, no necesariamente es arrepentimiento. Hay que asegurarnos que es un arrepentimiento sincero, que estamos delante de Dios sinceramente diciendo: Señor, yo te he ofendido, he hecho lo malo, no tengo excusa y quiero cortar con esto en el nombre de Jesús. Para que haya perdón, tiene que haber entonces confesión. Y la confesión, básicamente, nuestro sacerdote confesor es Jesucristo, según la Biblia. Y eso yo digo que para fortuna nuestra, porque a veces sucede que si buscamos un confesor en lo humano, puede ser que ese confesor tenga pecados peores y que no los ha resuelto ni los ha encarado, y ese confesor tiene pecado oculto. Por eso la Biblia dice que nuestro gran sumo sacerdote y confesor e intercesor delante de Dios es Jesucristo. Entonces confiésale a Dios a través de Jesucristo todo lo que tengas que confesar, dile a Él todo, a Él sí. Yo digo que hasta con lujo de detalles, tratando de limpiarte por dentro, tratando de soltar todo aquello que queda dentro tuyo. Y como un acto de fe, entonces, recibir el perdón de Dios. ¿Cómo sabe uno que ha recibido el perdón de Dios? Bueno, la carga se va. Y la toxicidad que ha quedado ahí, porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, 1, para perdonar nuestros pecados, y 2, limpiarnos de toda maldad. Entonces la carga, el peso del pecado desaparece, tiene que ser así, y 2, limpieza interior. Toda la polución, toda la contaminación, todo lo tóxico que queda allí como un efecto residual y que se evidencia en culpa, todo eso es limpiado. Y ya tú, claro que te avergüenza lo que hiciste, pero ya no tienes culpa porque tu culpa fue limpiada. ¿Te das cuenta? Y en cuarto lugar, ¿cómo tratar con la culpa? En un acto de fe, perdónate a ti mismo. En un acto de fe, perdónate a ti mismo. No es fácil. Sobre todo cuando la persona es totalmente honesta, sabe que defraudó a Dios, sabe que se defraudó a sí mismo, sabe que defraudó a otras personas también. Es como el hijo pródigo. Dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Es una persona que ha interiorizado la verdad suprema de su condición de pecado. Entonces, finalmente, en un acto de fe debes perdonarte a ti mismo, porque a veces el perdón no acaba de interiorizarse y la culpa no acaba de irse, no porque Dios no haya perdonado, sino porque la persona no se perdona a sí mismo. Hasta por orgullo a veces una persona no se perdona a sí misma, o por falta de discernimiento espiritual. Quiero volver al texto bíblico, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en
todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga, subrayo, sin culpa, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es la voluntad de Dios que seamos limpiados y sanados de toda culpa por nuestros pecados, por grandes que hayan sido. Ahora, ¿cómo tratas tú, bíblicamente hablando, con la culpa? Te he dado 4 pasos a seguir. 1, no evadas la culpa. Encárala. ¿Cómo la vas a encarar? En oración. Número 2, en oración, confiesa a Dios en arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Nota los factores. Arrepentimiento, confesión. Arrepentimiento, confesión de todo lo que tengas que confesar. Número 3, como un acto de fe, recibe el perdón de Dios. Y eso es por fe, no puede ser de otra manera, es por fe. Y número 4, en un acto de fe, también perdónate a ti mismo. Sigues estos pasos, cumples con estas fases y la culpa, como elemento tóxico y enfermizo, se va de tu vida y de tu persona. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La culpa, sentimiento tóxico. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.